ya con nosotros un querido amigo, el pastor, el doctor Héctor Rivera, con nosotros para compartir una palabra de mi corazón a tu corazón. Este es el último segmento de este programa. Es una palabra que se da del corazón del pastor o la pastora que viene para acá con nosotros al corazón de los pastores y las pastoras. Así que cada pastor y pastora que está conectado conmigo aquí, el líder de la iglesia, hermano y hermana que estás ahí, que Dios te está llamando al ministerio y estás conectado, esta palabra es para ti. Esta palabra donde cada pastor y cada pastora que llega en este horario, a esta mañana, compartirá de su corazón una palabra que Dios le ha dado especialmente para ti. Pastor Héctor Rivera, bienvenido nuevamente a Terto Hablemos, la paz del Señor y muy buenos días. No le escucho, pastor, quítale el mute. Ahora sí. Buenos días, Jesús, y gracias a Otilio, sus palabras. Fue Otilio Román que me llevó para que pudiese participar en la Junta de Directores de Radio Redentor. Y en lo privado, yo te dije lo que yo pienso de él y del pensamiento, que eso no nos reservamos. Pero es un gran hombre de Dios y pastorea una parte de mi familia, la familia Padua, allá en su congregación. Quisiera comenzar diciendo lo siguiente antes de dar lectura. Yo me pongo a pensar y a reflexionar sobre qué decir y compartir vivencia, experiencia. Para aquellos que no me conocen, soy el pastor Héctor Manuel Rivera Rosa, natural de San Sebastián de las Vegas del Pepino. Y llevo en el ministerio ya para 43 años. Le dije la semana pasada que yo no quería ser pastor. Quiero también aclarar que después de todas estas vivencias, si volvieran a ser, le pediría a Dios que me dejara ser pastor. Así que alabo y glorifico su nombre. Habiendo dicho eso, quiero también seguir con la temática de la semana pasada y quizá ampliarla desde una perspectiva. Y volviendo al profeta Isaías, en el capítulo 43 y el verso número 10 nos dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y me creáis. Esto para mí es sumamente importante, para que conozcamos y para que podamos creerle a nuestro Dios y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Oiga bien, los ministros que están al alcance de mi voz, humildemente le dijo: es Dios el Padre, el único Dios vivo y verdadero, el soberano Señor y la majestad del universo, quien te ha llamado y te ha escogido para ser un ministro suyo. Has recibido el más alto de los privilegios. Es una bendición, no es una carga más. Es una bendición que Dios te ha concedido, el poder llamarte ministro del Evangelio, embajador suyo. Y yo quiero reiterarte en esta mañana que cuando Dios llama, Dios apoya, Dios bendice. Puede ser que en esta mañana tú te sientas que una puerta se te haya cerrado, pero yo quiero recordarte que Dios tiene otra puerta para ti. Es más, le estoy hablando de una pastora, quien sea. Dios te cerró una puerta con un propósito.
pero Dios irá abriendo otra puerta para ti porque eres sierva de Él, porque somos siervos de Él y Dios nos bendice de manera especial. Has recibido, repito, el más alto de los privilegios del mundo. Has sido llamado y has sido escogido por Dios mismo, el Señor, para ser un pastor. Me hace recordar las palabras del profeta Jeremías. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Yo tendría como 18 años cuando yo estaba en un auto, me acuerdo como ahora. Veníamos del barrio Cambute de Carolina, donde estaba ministrando la hermana Ninfa Rivera. Yo estaba en su auto. Y Ninfa de momento vira su rostro hacia atrás donde yo estaba sentado. Y comienza a profetizarme y a hablar. Me asusté. Porque me dijo que yo hablaría a miles. Un muchacho que no quería ser pastor, que no tenía pensamiento en ningún momento, lo que quería era estudiar y hacerme un profesional. De momento se me está hablando de esa forma. ¿Puedes creer que con los años yo he visto esa profecía confirmada? He aquí, te di como profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Yo doy gracias a Dios porque Dios ha sido nuestro sostén. Y en medio de la pandemia, Dios es tu sostén. Hablaba con mi pastor en el día de ayer, que ustedes ya conocen al pastor Abner Meléndez, quien fue miembro de mi iglesia. Lo inicié en el ministerio. O sea, yo era su pastor. Y ahora él es mi pastor, todo me faltará. Perdón, se me fue. Eso lo digo siempre en broma. Y se lo he dicho a él que lo digo, porque lo amo, lo respeto, porque es un hombre de Dios. Y le decía que en medio de tempestades que uno ve un momento dado, uno no puede percibir o entender que el Dios que nos llamó nos esté permitiendo atravesar por situaciones tan difíciles. Viene a mi mente una vivencia que tuve como pastor que francamente me llevó para ir a las oficinas centrales de mi denominación y estaba dispuesto a renunciar. No porque fuera verdad lo que se estaba diciendo, es que me daba dolor el que se pudiese pensar de mí de esa forma y que pudiesen atravesar o mencionar, perjudicar a la iglesia. Y yo amo a la iglesia. La amo con toda la fuerza de mi corazón. Y la iglesia es poderosa, la iglesia es amplia, la iglesia no es mi iglesia local solamente, no son las 4 paredes de mi templo, la iglesia es la casa de Dios, es el pueblo de Dios diseminado por todas las esferas del mundo. Yo he sido un viajero, dije la semana pasada, he viajado a tantos países, aún jubilado. Yo he dado campaña en Ecuador, en Colombia, en Kissimmee y Orlando. He dado campaña en Hartford, Connecticut. He estado en la ciudad de Nueva York. Dios ha sido más que magnánimo y con uno, porque Dios es bueno. Y la Biblia nos enseña porque para siempre es su misericordia. Eres llamado. Dios te ha escogido. Y Dios está contigo como un poderoso gigante. Hay un texto que me llama la atención en gran manera. Y es el apóstol San Pablo que escribe
a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 1 y el verso 12, diciendo: doy gracias al que me fortaleció, Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Oiga, hermano, haga ministro suyo, haga suya estas palabras del apóstol San Pablo. Dele gracias a Dios porque te ubicó en el santo ministerio. Que Jesús te considere digno de confianza es un pensamiento sumamente maravilloso. Él confía en tu fidelidad y en el análisis final sabe que le será fiel. Este es uno de los motivos por los que te ha escogido. Bendito sea su nombre. Y puesto en el ministerio. La palabra que dice el apóstol fortaleció significa fuerza, significa poder. El poder de tu ministerio proviene de Cristo, no de tu fuerza, no de tu conocimiento, no de tantas cosas que tú has adquirido a través de la vida. Dios está. Cristo te da el poder para ministrar y para conquistar todo. Yo, perdonen, me excito algunas veces. Ya me tocaron la puerta, que estoy hablando fuerte. Es que soy así. Aunque esté hablando una pantalla, por la fe te estoy viendo. Los estoy viendo. Y quiero transmitirle esta pasión que siento en lo profundo de mi ser, porque ha sido parte de mi vivencia, parte de mi experiencia. Soy nacido y criado en el Evangelio. Mi pecado ha sido en la iglesia, decía el doctor Samuel Pagán en una conferencia o predicación. Y yo creo, y lo que estamos tratando de transmitir, es que nuestra vivencia ha sido siempre en la casa de Dios. Y por eso que Dios no ha sido todo bombo y platillo, pero Dios es fiel. No importa lo que pueda ocurrirte, ni cuán profundo puedas caer. Cristo te considera fiel y Cristo te dará el poder para serle fiel. Cristo sabe que te levantarás y comenzarás a servir con fervor renovado. Esta es la razón por la que Cristo te ha llamado. Porque en el análisis final, Él sabe que tú vas a serle fiel. ¿Cómo puedes saberlo y tener la certeza de ello? Es gracias al perdón y al poder y la fidelidad de Cristo. Cristo te ha de levantar y Él está con nosotros como poderoso gigante. Amados y amadas, han sido llamados a ser ministros de Cristo. Y nota los siguientes 4 hechos significativos. La palabra ministro significa, oiga, remero. Está referida a los esclavos en el fondo de grandes galeones, moviendo los inmensos remos para llevar la embarcación a través del mar. Cristo es el capitán del barco y el ministro es uno de los esclavos, sí. I'm sorry. Nos gustan mucho los títulos. Yo tengo doctorado, nos gusta reverendo doctor, pero más allá que eso, soy un esclavo de Jesucristo. Tú eres solamente uno de muchos siervos y siervas, remeros y remeras. Recuerda también que los esclavos en el fondo del galeón estaban encadenados. No se le permitía, sino servir al capitán del barco. Tú eres un esclavo encadenado a Cristo. Existe únicamente para remar por tu maestro. No sirves ni puedes servir a otro. Dios ha derramado su gracia sobre ti y te ha hecho un ministro. Dios ha sido misericordioso contigo, te ha perdonado tanto. Le debes a Dios toda tu vida, tu existencia, y le debes a Dios tu vida para predicar las insondables riquezas de Cristo. No existe un peligro mayor
que se la pudiera dar a una persona o un privilegio mayor. Tu mayor gloria es el llamado de Dios y la obra de Dios. Ciertamente lo fue así para Pablo, según él lo atestigua en su carta a los Efesios. Pablo vio la dignidad del ministro, la dignidad de ser escogido especialmente por Dios. Un escritor llamado William Barclay destaca que el ministerio era un privilegio radiante para Pablo. Dios no tuvo que persuadir a Pablo a ser un ministro. Nadie tuvo que persuadir a Pablo a enseñar, a cantar, a hablar por Dios, a visitar. Todo esto son características que vemos en sus cartas. Administrar los asuntos de la iglesia o dar su dinero. Pablo no tuvo que ser obligado. Él veía su llamado al ministerio como el mayor de todos los privilegios. Y somos, como decía alguien recientemente en uno de estos programas esta semana, somos modelos. En cierta ocasión, yo bregaba con los salarios, por decirlo así, llegaba en acuerdos con las congregaciones de los discípulos de Cristo, que no mencioné en su comienzo, para poder bregar que la iglesia le tuviese un salario apropiado, digno al pastor que estaban llamando. Pero en cierta ocasión me llamó una iglesia en la isla y me llamó porque querían bregar con el sostén del pastor, ayudarlo, ampliarle, darle algo, y quería mi consejo. Y yo me reuní con la presidenta de la junta y con el tesorero y con el pastor. Y por alguna razón, que no puedo, solamente se lo puedo adjudicar al Espíritu Santo, mientras veía algo, sentí en mi corazón que Dios me habló y pedí la palabra para hablar con el pastor afuera. Y lo saqué aparte, me le quedé mirando y le dije, mire, ahí aparece un encasillado de seguro social. Te pregunto, ¿tú estás pagando tu seguro social? Su rostro cambió. Y me di cuenta de inmediato por qué estaba hablando allí. El hombre recibía dinero con ese propósito y no lo estaba adjudicando. Y cuando llegara el momento de retiro, habría de aparecer de que en la iglesia no había pagado el seguro social. Yo le dije, soy inmoral. Además que te está poniendo en peligro a ti mismo y a toda tu familia y no estás pensando en el futuro. Tenemos que ser ejemplos y tenemos que diezmar también. Yo escuché a Jesús en estos días decir que la iglesia de Dios son miembros de otra congregación y pagaba su diezmo en otra congregación, la iglesia que fuese. En el caso nuestro, pagamos nuestro diezmo en la iglesia local donde servimos. Y me gusta esa idea de que la iglesia vea que lo que está entrando y lo que se le está pagando al pastor regresa en su diezmo y en su ofrenda, porque tengo que dar o tenía que dar y tengo que dar aún hoy, siendo pastor jubilado. Es uno de los privilegios que Dios nos ha dado a mi esposa y a mí, de pagar los diezmos, de dar gracia, lo que por gracia hemos recibido. Pablo no tuvo que ser obligado. Veía su llamado como un privilegio, como un ministerio, como el mayor de todos los privilegios. Como ministro de Dios debe ver el glorioso privilegio que tiene de servir a Cristo. Tu llamado a ser pastor, a ser pastora, a ser predicador, a ser predicadora es un don gratuito de la gracia de Dios. No es porque tenga mucho conocimiento y mucha labia o algo por el estilo. Yo quiero confesarles a ustedes algo. Cuando yo les dije que yo no quería ser ministro, se debe a lo siguiente. Yo tengo un problema en mi dicción, me crié en Nueva York. Y la R y la L, yo soy un fracaso. Y ustedes se tienen que haber dado cuenta. Y eso para mí era como un martillo que me daba.
Y cuando yo me daba cuenta en mi comienzo que alguna persona se miraba como yo, eso me creaba un problema serio. Yo peleé con Dios, le dije, tantos buenos oradores, tantas personas que hablan con lo que sea. ¿Por qué a mí? Pero Dios en su misericordia, no sé por qué, me ha permitido llegar a tantos lugares. México, Colombia, Costa Rica, Venezuela, Haití, República Dominicana, Ecuador, Argentina, y la lista sigue. He llegado a Hawái, he llegado a la China. En un momento dado estaba en Jerusalén, estaba en Tierra Santa y estaba en una gira. Y el doctor Samuel Pagán nos llevó a un sitio y me dijo, Héctor, tú vas a predicar. Y entonces me puso un lugar en una montaña, dejó a todos los miembros de los que estaban viajando con nosotros, los dejó arriba. Héctor, tú te vas allá abajo y vas a predicar. Yo no entendía el por qué y por qué yo tenía que gritar. ¿Por qué yo no podía hablarle al grupo cercano? Cuando comencé a hablar, me di cuenta que mi voz se transmitía de una forma que llegaba con facilidad a lo que estaba en la parte de arriba. Y en ese momento fue que pude entender cuando en el sermón del monte o en el sermón del valle o en el sermón donde quiera que predicaba había tantas multitudes y cómo podían entenderle, cómo podían escucharle. Pues mire, yo no tengo los conocimientos científicos para explicarte eso. Solamente sé que la voz se escuchaba claro a distancia. ¿Ah? La palabra nos enseña tantos episodios de la vida del Señor y nos enseña que aquel que Dios envió y quien hoy es mi Salvador, tu Redentor, mi sanador, mi razón de vivir. Yo vivo porque Cristo vive. Y porque Él vive en mí, es que yo tengo que adorarle, yo tengo que alabarle. Como pastor de Dios, tienes el mayor de todos los privilegios o de todos los llamados. Fuiste privilegiado con el mayor de los privilegios. Dios ha derramado su gracia sobre ti y te ha llamado a ser su ministro en un mundo que tambalea bajo el peso del sufrimiento y de la muerte. Dios te ha llamado, Dios te ha escogido y Dios es bueno. Dios te bendiga, Dios te guarde y nunca olvide la puerta que se te cierre. Dios abrirá otra puerta porque eres escogido de Él y escogido de Él. Un abrazo de lo profundo de mi alma. Paz de Dios. Óigame, tremenda palabra esta mañana con el corazón. Esta sección así se llama, de mi corazón a tu corazón. Y el pastor Héctor Rivera ha hablado de su corazón y ha abierto su corazón como siempre lo hace, hablando con el corazón en la mano, para que cada pastor y cada pastora reciba aliento de Dios. Óigame, un pastor de 43 años de experiencia ministerial, lleva las marcas de Cristo en su cuerpo. Tiene experiencia además y le está compartiendo con nosotros, compartiendo con todos. Óigame, qué poderosa experiencia. Sentarnos a los pies de gente que tiene experiencia ministerial. Pero ahora queremos hacer algo, pastor y pastora, antes de que ciertamente el pastor Héctor finalice esta jornada. Quiero que el pastor haga una oración por cada pastor, cada pastora que ha estado ahí conectado, que no se ha movido, que necesita una palabra de esperanza, que Dios le ha hablado esta mañana. Mire, esta oración es para ti también. Que el Señor encienda tu corazón de esperanza. Adelante, pastor. Antes de hacer la oración, Jesús dijo, tengo las marcas. Me está diciendo de una manera fina.
que soy viejo, ¿sabes? Dios me lo bendiga. Dios, Señor de la vida, Señor de la iglesia, Gloria a Dios. Señor de los ministros, de los pastores, de los evangelistas, de los misioneros, de los servidores en su reino. Dios mío, Dios nuestro, a ti adoramos, a ti bendecimos y queremos darte gracias porque a pesar de nuestras limitaciones, tú has mirado con ojos de compasión y nos ha permitido desarrollar, llevar a cabo toda una vida ministerial. Te doy gracias por eso, pero yo quiero bendecir a mis compañeros y compañeras a la distancia, aquellos que están en nuestra tierra, aquellos que están en otras tierras. Yo pido tu bendición para ellos y para sus congregaciones. Y yo te suplico que si sienten que hay puertas que se le hayan cerrado, si sienten que están pasando por alguna tribulación, alguna dificultad, provéales y hazles sentir o recordar que fueron llamados y que tú bendices y que tú sostienes. Gracias porque nos ha permitido durante estas 2 semanas hablar de contexto del llamado, porque el llamado es tan importante, pero más importante saber que tú estás. Porque como decía Moisés, después que tú vas conmigo, después que tú vayas con nosotros, todo lo podemos. Así que yo bendigo sus vidas. Yo bendigo la vida de todos los que están al alcance de este programa todas las mañanas, de 7 a 9 de la mañana. En el nombre de Jesús. Aleluya. Pastor querido, gracias por tu palabra, por hablar con el corazón, como siempre lo hace, pastor. ¿Cómo la gente puede comunicarse con usted, pastor, para palabra de consejo, palabra de oración? ¿Cómo la gente puede accesar? Mi teléfono es 787-640-6543. 640-6543 para servirle. Mi email es revhmrivera@gmail.com y estoy totalmente a su disposición para servir a la iglesia en toda su grandeza y poder. Así sea. Muchas gracias, pastor, por estar con nosotros. Nos vemos Gracias el próximo miércoles con una palabra de su corazón al corazón de los pastores y las pastoras.